Listo. Bueno, yo creo que ya es momento. Muy Igual, bien. en el transcurso de esos, del inicio, pues que se terminen de incorporar los que faltan. Sí, Bien, claro. maestro, pues al nombre del Tecnológico Nacional de México, Campus Mulegé, a nombre de la Subdirección Académica y de la Academia de Ingeniería Industrial, pues le damos la más cordial bienvenida. Queremos agradecer su tiempo, y sobre todo la experiencia y los conocimientos que nos va a compartir en esa conferencia. Pues. Entonces, chicos, les presento al maestro Ramón Riesco. El día de hoy nos va a presentar el webinar o la conferencia de solución de problemas industriales. Este maestro es miembro destacado de la Academia Sigma en Tijuana. Entonces, démosle la más cordial bienvenida. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Vamos empezando. Voy a compartir una pequeña presentación eh, para irla platicando, si les parece. Muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre solución de problemas industriales. La realidad, viéndolo desde una perspectiva de cómo regularmente sucede esto, eh, partimos primero entendiendo qué es el problema. Regularmente, cuando tenemos problemas en la industria, suelen ser problemas que fueron detectados en algún métrico. Todos los procesos los regulamos por métricos. Las empresas siempre mantienen métricos en cada proceso enlazados por departamento. Por ejemplo, si yo nombrara los cuatro principales o regularmente en los que siempre los dividimos, el primero es seguridad, calidad, entregas a tiempo y costo. Son esas cuatro vertices o direcciones las que siempre mantienen los métricos dentro de las organizaciones. Entonces, por ejemplo, dentro de estos métricos, ustedes pueden entender también, por ejemplo, en la parte de calidad, lo que son rechazos de cliente. Ese es un métrico que va implícito en la calidad. Ahora, las empresas regularmente venden dos cosas. La primera es el nombre y prestigio. Y la segunda es el producto o la transformación. Entonces, por ejemplo, cuando la empresa no es buena entregando a tiempo o tiene mala calidad, pierde ante el cliente su prestigio y deja de ser una empresa confiable. Si pusiéramos un ejemplo un poquito más sencillo, es por ejemplo, cuando ustedes llevan su carro al mecánico y el mecánico siempre les deja el carro mal, pues dejan de ir a ese mecánico y buscan a otro. ¿Por qué? Porque independientemente del servicio, pues pierde cierta credibilidad como proveedor. Lo mismo sucede en las empresas. Entonces, parte de esto es resolvemos problemas para poder mantener el buen nombre de la empresa y que siga siendo un proveedor confiable. Bueno, partiendo de esto, lo primero que tenemos que establecer es qué es el problema. ¿Sí? Y para poder entender eso, obviamente, si nos vamos a referir a métricos,
Los métricos no nos reflejan problemas. Los métricos nos reflejan efectos. Por ejemplo, tengo un alto nivel de scrap. Bueno, ese es un efecto, no es en sí el problema, no es lo que me genera el problema, es el efecto, lo que yo estoy viendo. Entonces, cuando ustedes ven una situación relacionada con algún métrico que está fuera de lugar, lo primero que van a ver ustedes es el efecto de ese métrico. Tuvimos un reclamo de cliente porque las piezas iban mal ensambladas. Eso es el efecto, no es la causa del problema. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y muy analíticos en cómo entendemos el efecto, porque la revisión de los efectos nos va a llevar al análisis de las causas y entendiendo la causa sabemos qué es el problema de manera específica. Cuando esto no se hace bien, tenemos un pequeño detalle de que los problemas suelen ser repetitivos. Yo me enfoco en el problema y digo, ya lo resolví y a los meses vuelve a salir otra vez. Y esto implica que nuestro sistema de entender el efecto y entender su causa no fueron bien entendidos, no hubo una perfecta comprensión o no se consideraron todas las posibles variables. Aquí vamos a platicar de algunas cosas que creo yo que ustedes ya estuvieron viendo en algunas clases, pero a ver si les puedo cambiar un poquito la perspectiva. Entonces, solo para aterrizar el punto, lo que vemos cuando tenemos nosotros un métrico fallido es un efecto. Muy bien. Para esto, ya que tenemos el efecto, tenemos que usar unas herramientas de causa raíz. Es como resolvemos los problemas, sabiendo qué es lo que sucede en estas situaciones. Las herramientas regularmente de análisis de causa raíz, les estoy poniendo las más comunes, hay más por supuesto, pero vamos a enfocarnos por lo pronto en estas tres. Se llaman herramientas contextuales. ¿Por qué son contextuales? Porque un mal uso de la herramienta, por ejemplo, si es que ya estuvieron viendo en clases lo que son los 5 porqués, que básicamente en teoría es preguntar 5 veces por qué a la persona, son herramientas contextuales porque no las podemos contestar nosotros mismos. Uno de los principales problemas que tenemos en la industria es que cuando vemos análisis de causas raíces para contestar acciones correctivas, por ejemplo, que esas son críticas porque una acción correctiva quiere decir que ya hubo un problema con un cliente. Estas herramientas como el 5 porqués, el diagrama de causa y efecto y el 5W2H son contestadas por el mismo ingeniero y esto no nos genera ningún beneficio. Es muy tentador si nosotros ya hemos estado por ejemplo, ya estamos relacionados con el proceso, es muy tentador decir, esa fue la falla, sí, perfecto, yo ya sé por qué pasó, inmediatamente contestarlo y trabajar en eso. Es muy tentador, sin embargo, no siempre es efectivo. La mayoría de las veces, por lo mismo, los problemas vuelven a surgir por no utilizar correctamente herramientas contextuales. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que hacer estas herramientas contextuales, hay que trabajar en dos cosas. La cultura, por un lado, y la otra cosa es ir al lugar donde suceden las cosas, que se conoce, por ejemplo, en términos de manufactura esbelta, como Gemba Genbetsu. Vea dónde suceden las cosas. Por eso las juntas que se hacen en el piso de producción se les llaman juntas Gemba. Pero en fin, cuando nosotros hacemos el Gemba Genbetsu, ir a donde suceden las cosas, tenemos que hacer esta función de entrevistadores con las personas que están más tiempo en el proceso y que conocen mejor, inclusive por modo de falla, que es la gente de transformación. Ahora bien, ¿por qué digo cambio de cultura? A veces nuestra cultura nos juega en contra. Cuando nosotros éramos pequeños y algo sucedía en la casa cuando no estaban nuestros papás y ellos de pronto regresaban y veían que algo no estaba bien, por ejemplo, que se había roto algo, la primera pregunta que hacían era, ¿quién fue? Y esta parte de nuestra cultura de buscar culpables en la industria no sirve, porque cuando nosotros preguntamos quién fue, número uno, regularmente la respuesta es nadie, y número dos,
La segunda parte que vamos a encontrar es que nadie nos va a dar información para no sentirse involucrado en el problema. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura y nuestra forma de hacer las cosas en enfocarnos en el problema y no en las personas. No buscar culpables o no generar juicios, sino enfocarnos en los hechos y en cómo pueden ellos ayudarnos a resolver el problema. Si trabajamos en esto, estas herramientas son fáciles de usar y sobre todo nos dan a entender o nos explican qué pudo o qué fue lo que pasó. Si vamos con un 5 porqués, vamos con las personas que están involucradas en el área, entendiendo que regularmente los puntos donde suceden los problemas son los puntos inmediatos anteriores a donde se detectaron o a donde se debieron haber detectado. Si lo planteo como un ejemplo, porque a lo mejor estoy siendo muy general, ustedes tienen un defecto típico, no sé, sigamos en un ensamble, tienen un mal ensamble, una parte no está bien ensamblada. Regularmente, en el proceso, cada proceso consta de 3 pasos. Recibo, verifico, transformo y envío. Esos son los pasos que tiene cada proceso. Entonces, lo primero que tenemos que entender es quién fue, bueno, qué operación fue la que debió haber detectado el problema. A partir de donde se debió haber detectado el problema, la operación anterior y esa son las más involucradas en entender qué fue lo que pudo haber pasado. Para esto, entonces, tenemos que buscar métodos y formas que no nos hagan dependientes a la persona. Ahorita vamos a explicar un poquito eso. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, hacemos lo que es la indagación y aplicamos los 5 porqués. ¿Por qué pudo haber pasado? Y ya que pasó, ¿qué pudo haber sucedido? Bla, 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 ¿no? Todo este tipo de cuestionamientos para entender la situación. Un 5 porqués regularmente nunca es lineal. Si ustedes vieran, por ejemplo, acciones correctivas dentro de algún sistema de calidad, y si los 5 porqués están mal hechos, como se acostumbran a hacer, van a ver un 5 porqués lineal. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿No? Un 5 porqués es una herramienta de abanico. Regularmente cuando preguntamos por qué sucedió esto, nos van a decir, pues pudo suceder por esto o por esto, va. Entonces nos vamos con el primero. ¿Esto por qué pudo suceder? Y nos va igual a dar una, dos o tres opciones, pero esto quiere decir que la herramienta se va a conformar en un abanico y las últimas cuestiones donde ya nosotros tenemos bien entendido qué pudo haber sucedido son las que tenemos que desarrollar. Ahora, lo mismo sucede con los diagramas de causa y efecto. Diagramas de causa y efecto los van a conocer con varios nombres, causa y efecto, Ichikawa, Fishbone o gráfica de pescado. Lo que nosotros hacemos básicamente es entrevistar a todas las personas o inclusive hacer una lluvia de ideas con todos los relacionados, todos los que entiendan y conozcan el proceso. Y esas lluvias de ideas, esa lluvia de ideas las vamos a catalogar en las famosas 6 M's. Medición, maquinaria, mano de obra, medio ambiente, me faltan. Medio ambiente, método y me falta una que no me acuerdo. Pero bueno, son las 6 M's. Estas 6 M's, con eso vamos a catalogar todas las ideas que nos dan y sobre esas ideas, algo que primero debemos hacer es entender de todo esto qué tenemos ya en control. ¿A qué me refiero con tenerlo en control? Regularmente, cuando hacen una lluvia de ideas de algún proceso, muchas de las cuestiones que están platicando en esa lluvia de ideas ya debieron haber estado comprendidas, ya sea en una instrucción, en un procedimiento, están controladas por algún gráfico de control, o sea, ya deben tener algún tipo de control. Lo primero que tenemos que ver en esos casos es si el control realmente se sigue o si no se sigue. Si sí se sigue, si falla, si es efectivo o no es efectivo. Para ir eliminando posibles causas y ya quedarnos con las que podríamos experimentar para poder determinar si podemos tener el problema en control. El otro, el 5W2H, básicamente es la labor de un reportero. Hacemos las 5 preguntas y por eso esa es una herramienta que está traducida del inglés y empezamos con el what, where, when, which y por último el how y el how much, ¿no? O sea, es preguntar
quién, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, cuántas piezas, cuánto costo, para poder entender el contexto. Por eso son herramientas contextuales. Este tipo de herramientas nos va a dar ciertos puntos de inicio para poder entender o erradicar, o cuando menos poder limpiar todo alrededor del problema. Ya que tenemos entendido exactamente qué es el problema, nos vamos con los métodos de análisis y comprobación, como análisis estadísticos. Un análisis estadístico puede ser tan simple como un gráfico o puede ser tan específico como una regresión lineal. ¿Qué es una regresión lineal? La regresión lineal es un análisis estadístico basado en qué tanto me afecta una variable a un resultado. A esto le llamamos variables dependientes y variables independientes. Supongamos que queremos hacer palomitas de maíz. La variable dependiente es la palomita en sí, ¿no? Lo que vamos a consumir. Y la variable independiente puede ser temperatura o puede ser tiempo. Entonces, con estas dos queremos ver cuál es la correlación que existe la una con la otra. Medimos, por ejemplo, con una cantidad limitada de granos, no sé, contamos 100 granos y los ponemos en la ollita tapada con su respectiva mantequilla y le ponemos un tiempo constante, digamos 5 minutos. Y la temperatura la vamos a usar primero, en esa muestra de 100, primero vamos a poner 100 grados y vamos a esperar esos 5 minutos y vamos a ver cuántas palomitas se lograron. En el segundo intento le vamos a poner 150 grados y el mismo tiempo y la misma cantidad de grano para ver cuántas se lograron. De esa forma podríamos determinar cuánta temperatura es óptima para hacer las palomitas sin quemarlas, considerando un tiempo constante. Igual podemos jugar con el tiempo dejando la temperatura constante. Las regresiones lineales son análisis que hacemos de una variable contra otra, una variable independiente contra su variable dependiente. También está el MSA, Measurement System Analysis, que es una forma de verificar que nuestros métodos de medición están correctos. Por ejemplo, cuando tenemos que medir algo, pues, ¿qué instrumentos de medición usamos? Pues no sé, usamos un vernier, si el vernier está calibrado y si aparte de estar calibrado, si mide lo que debe de medir como lo debe de medir, si la persona mide como debe de estar midiendo, si comparo esa persona con otra persona, si dan los mismos resultados, si comparo con diferentes piezas, los mismos vernier dan las lecturas como deben de dar las lecturas. Eso lo hacemos con un MSA para poder determinar que nuestros instrumentos de medición son óptimos para lo que estamos midiendo, tanto en método, tanto el instrumento como en método, como la persona que lo ejecuta. La estadística descriptiva es lo que hacemos cuando calificamos un proceso. Por ejemplo, cuando ponemos un proceso, lo primero que esperamos entender es que el proceso es óptimo para que constantemente dé producto dentro de especificación. Entonces, la estadística descriptiva se trata de entender que nuestro proceso siempre nos va a dar producto dentro de especificación. ¿Y cómo funciona la estadística descriptiva, es haciendo la comparativa entre especificaciones con respecto a la distribución de proceso, que me imagino, según estuve viendo el programa, lo debieron haber visto ayer, en que era Six Sigma. Por ejemplo, todo proceso está descrito en 6 desviaciones estándar. Si yo comparo mis límites contra estas 6 desviaciones estándar, yo espero que mis 6 desviaciones estándar en conjunto sean más pequeñas que los límites que yo establezco en la especificación y de esta manera puedo prever que mi proceso es capaz de darme piezas buenas. Ese sería lo que se conoce como capacidad de proceso. El otro índice que usamos es el famoso CPK, que es capacidad de proceso, pero con un nivel de orientación en el cual hacemos la misma comparativa, límites de especificación, pero tomamos el punto central, que es la media o el promedio, y hacemos la comparación por lo que llamamos colas. O sea, si 6 desviaciones estándar definen mi proceso, la mitad de esta curva normal, de esas 6 desviaciones estándar, serían 3 desviaciones estándar, y hago la comparativa del límite, digamos el límite del lado izquierdo para mí, derecho a lo mejor para ustedes, con la línea central contra 3 desviaciones estándar. Y esto me da
un resultado similar al que comentábamos del CP, pero con orientación con respecto a los límites. Entonces, lo que esperamos es que el proceso todo el tiempo se mantenga eh, concretamente ajustado y centrado con respecto a los límites, porque como nosotros medimos por muestras, no medimos a veces al 100%, estas muestras tienen que representar que todo el producto esté dentro de especificación al momento de que el cliente lo reciba. Y para seguir teniendo el método de comprobación ahora sí, a lo largo del tiempo, usamos gráficas de precontrol, o gráficas de control, perdón, regularmente se conocen como gráficas XR, que son las más comunes, en algunos casos se usan gráficas de precontrol, que el precontrol forza a correr los procesos centrados con respecto a los límites, ¿no? Forza a correr al 50% de la especificación para que el proceso sea más concreto y siempre estén centradas las muestras con respecto a lo que representa nuestra población o nuestro producto en general. Bien, volviendo un poquito hacia atrás, en la parte de análisis de causa raíz, regularmente este tipo de análisis vienen dentro de los procedimientos generales de las empresas. Pueden ser el 8Ds, puede ser PDCA, puede ser DMAIC si están usando Six Sigma. Cualquiera de los métodos es bueno porque todos vienen del método científico. Entonces, como método científico, pues lleva regularmente la misma estructura o estructura similar, lo cual les pone que primero tienen que establecer un objetivo claro y posteriormente desarrollarlo hasta llegar a la causa raíz, que es lo que hace que o permite que nosotros podamos mejorar el proceso a un grado de poder entender que lo que estamos haciendo realmente impacta. Por ejemplo, si usamos un 8D, unas 8 disciplinas, nosotros tenemos que llegar a tal grado de entender este análisis de causa raíz por medio de herramientas contextuales que usamos un switcheo. Si ya vi cuál es el problema en sí que genera la causa, lo prendo y lo apago y tengo que ver esa resultante en el proceso. Si yo lo prendo el problema, tiene que salir el efecto en el proceso que es donde originalmente se detectó. Y si yo lo apago, pues debe de desaparecer y de tal forma esta parte ya le hago su plan de implementación, que es lo que comenté de análisis y control a largo plazo, para que el proceso quede mantenido dentro de lo que nosotros especificamos. Ahora, algo que me toca ver a mí en la industria en general, tanto cuando he trabajado dentro de ella como consultor, es que estas herramientas contextuales se tornan un poquito difíciles por una pequeña cuestión que como profesionistas tenemos que trabajar. Algo que siempre nos duele mucho como profesionales es el ego. Y las herramientas contextuales están hechas para que en la empresa, o sea, están hechas y precisamente fueron hechas dentro de la filosofía japonesa, dentro del famoso Toyota Production System, porque estas, aunque fueron creadas en Estados Unidos, realmente su implementación fuerte e integración cultural fue en Japón. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva japonesa, los japoneses no trabajan por niveles, trabajan por roles. Ustedes pueden decir, bueno, tengo el gerente de producción, pero lo que él va a decir, no, yo soy un empleado más, mi rol es ser gerente de producción, de tal forma de que todos manejan un mismo lenguaje, un mismo nivel, y no existen las clasificaciones por niveles como lo hacemos en nuestra cultura occidental, que si yo soy el gerente, pues tengo abajo un séquito de súbditos y así sucesivamente. Y esto lo comento porque ahorita al final vamos a platicar un poquito del impacto financiero. Y parte de este impacto financiero es que si nosotros lo vemos abiertamente dentro de la industria, todo lo que no es transformación, en la planta que ustedes me digan, todo aquello que no es transformación es costo. Quiere decir que todos nosotros como profesionistas y profesionales somos costo dentro de la empresa. Y como costo, lo primero que tenemos que hacer es buscar la forma de ser el costo menos doloso para la organización de la mejor manera posible. En pocas palabras, si yo voy a hacer un costo, lo que tengo que hacer es ver
dar el suficiente valor a la empresa para que como costo no sea un costo gravoso para la empresa, que a la empresa no le cueste tanto el tenerme dentro de la organización. Porque dentro de el campo de la transformación, solo lo que deja en cualquier empresa es la transformación. Entonces, todo esto se los platico porque al momento de aplicar estas herramientas contextuales, que parecieran muy simples, al momento de aplicarlas y buscar la forma de poder trabajar en conjunto con toda nuestra fuente de transformación para poder entender sus causas y darles un mejor soporte, a veces la cultura nos impide tener esa comunicación tan abierta y tan nivelada para que pueda ser efectivo y práctico. Por ejemplo, cuando hacemos lluvias de ideas y jalamos operadores de la línea, de pronto resulta que los operadores no participan. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo. Porque culturalmente los hemos aislado y los hemos puesto en un proceso y al momento que queremos que ellos puedan participar, pues obviamente toma tiempo y hay que motivarlos y desarrollarlos para eso, ¿no? Entonces, algo que en lo que tenemos que trabajar mucho es en nuestra cultura profesional, para que al momento de estar en la industria y tener que hacer solución de problemas, las herramientas más comunes que usamos para ello no nos generen problemas, sino beneficios. Entonces, eso es una recomendación general de cómo poder usar estas herramientas. Ah, hay otros procedimientos que, dependiendo del rubro de la industria en donde entre, pueden ser efectivos. Por ejemplo, cuando hablamos de APQPs, hay unos instrumentos que se llama Control Plan, por ejemplo, PFMEA, que es el plano de control, que es donde vienen todos los controles que tenemos en el proceso, y el PFMEA, Process Failure Mode Analysis, que es donde vienen todos los tipos de falla que tienen nuestros productos. Entonces, cuando tenemos un problema en el proceso, por ejemplo, una falla, buscamos en el FMEA a ver si esa falla ya la teníamos catalogada y si la teníamos catalogada, cuál es la referencia de este documento con el plan de control para ver qué controles deberían haber estado establecidos o debieron haber reaccionado al momento de tener la falla y si lo hicieron o no lo hicieron para trabajar más con eso, en ese sentido, ¿no? Entonces, pero estos documentos son cuando ya evolucionamos los procesos y los procesos ya mantienen esas formas de cómo estar en control para no generar errores o problemas. Bien, entonces, volviendo a estos tipos de estudios, igual, cuando hacemos análisis estadísticos, cualquier tipo de gráfica puede ser útil. Pueden empezar desde un Pareto si quieren, tipificando el tipo de errores y viendo cuáles son los principales errores y sobre esos errores empezar a hacer su análisis de qué van a hacer para evitarlos. Algo que yo les recomiendo, porque ahorita, por ejemplo, si entran a una industria normalizada, o sea, que sea ISO, ya sea ISO 9000 o TS 16946 o cualquiera de las industrias, automotriz, aeroespacial, médica, como ya son normalizadas, algo que no nos permiten, y esto va muy relacionado con la herramienta esta, el PFMEA, algo que no es muy permisible es agregar en la instrucción y o entrenar a la persona. La mayoría de los problemas cuando los tenemos pueden ser el efecto de una mala operación. Sin embargo, nuestro trabajo es establecer el medio para que la operación sea efectiva y no genere un problema. Para eso hay un término que se llama estandarización o estándar. Que si yo les pregunto el concepto de estándar, bueno, les voy a dar el concepto de manufactura esbelta con respecto a un estándar. Un estándar es la forma más segura, comprobada y fácil de hacer algo. Entonces, por ejemplo, si pusiéramos un estándar con respecto a irnos de, no sé, vamos a ponerlo, de donde yo estoy, de Tijuana, a donde están ustedes en Mulegé, el método estándar, que sería el más seguro, comprobado y fácil de hacerlo, si lo vamos a hacer vía terrestre, sería por la autopista, ¿sí?
Pero, ¿qué pasa si yo me voy por la terracería? Porque pues yo quiero probar un concepto diferente. Va a ser mucho más difícil y peligroso y por eso voy a preferir el camino más fácil. En los procesos sucede lo mismo. En los procesos a veces les ponemos el camino de terracería para que lo hagan y ellos siempre van a optar por hacer el camino más fácil. ¿Por qué? Porque lo que quieren es tener una labor óptima, o sea, hacerlo con el menor esfuerzo. Si nosotros pensamos en el estándar como esa forma de hacer las cosas con el menor esfuerzo, de una forma comprobada, segura y efectiva, minimizamos la probabilidad de error, porque nadie se quiere complicar la vida. Entonces, les comento esto porque en la industria normatizada, lo que primero nos dicen como métodos de control, cómo debemos controlarlo, el más bajo, el que nos da una peor puntuación, porque estos sistemas llevan puntuaciones, el que nos da una peor puntuación es instrucción. Puse una instrucción de trabajo. Ese es el que nos da la peor puntuación. El que nos da la mejor puntuación, porque es un sistema efectivo, es lo que se conoce un dispositivo a prueba de error o POCAYOC, que es aquel que evita que se cometa el error. Si pongo un ejemplo de estos, me iría a los carros. Los carros en los años 70, por ejemplo, no tenían estos dispositivos a prueba de error. Y surgía que de pronto un niño pequeño, se subía al carro del papá y podía fácilmente mover la palanca, si era automático, la palanca a drive, sin necesidad de hacer nada, y el carro se iba, ¿no? Pusieron un dispositivo a prueba de error que es a partir de los años 80 en los vehículos automáticos, que para yo poder mover la palanca de parking, tengo que meter la llave, activar el carro, o sea, abrir el circuito de la batería y pisar el freno. Estas dos acciones las tengo que hacer previas a poder mover la palanca, si no la palanca no se mueve. Este dispositivo se hizo para evitar accidentes en los vehículos y a esto le llamamos a prueba de error, evita que suceda el error. Hay otro que es el detector de error, por ejemplo, cuando me ponen un sensor para detectar la falla, que también es bueno, pero no tan efectivo como evitarla, pero cuando menos ya lo detectan y paran el proceso, y a eso se le llama JIDOCA. JIDOCA en términos en castellano es paro y arreglo. Entonces, cualquiera de estos métodos es efectivo o es mucho más efectivo que una simple instrucción o estar reentrening a la persona. Eh, bueno, todo esto lo hacemos por algo muy simple, es la cuestión de los métricos financieros o el impacto financiero dentro del negocio. Algo que tenemos que tener en cuenta siempre o tener en la mente siempre es que en una industria estamos dentro de un negocio y los negocios tienen que ser rentables. Un negocio que está en pérdida es un negocio que cierra y se va. Entonces, para mantener el negocio rentable, todos aquellos métricos que nos generan problemas o nos generan costos, tenemos que empezar a hacer este tipo de trabajos de análisis de problemas, entender las causas raíces, entender qué es lo que está pasando y establecer métodos de control de procesos, precisamente para que estos métricos financieros no sean afectados. Entre más rentable es la empresa, es una empresa más sólida y más segura de que permanezca y permanezca por largo tiempo. Ahora, si nosotros trabajamos en esas dos partes, en resguardar la imagen de la empresa, que la imagen de empresa siempre sea una empresa sólida, responsable, que atiende a sus clientes y aparte que económicamente es fuerte, podemos decir que estamos en una empresa sólida, responsable, que no va a desaparecer a corto plazo. Y eso garantiza nuestros empleos. Por eso les comentaba, fuera de la transformación en cualquier negocio, todos somos costo. Entonces tenemos que trabajar para que esos costos sean lo menos posible afectados financieramente para que nuestra empresa sea rentable. Cuando la empresa tiene problemas de costos, siempre los costos más evidentes son los costos del personal, ¿no? Porque obviamente finanzas no hace los análisis que nosotros tenemos que hacer para poder establecer los costos que no son tan evidentes. Entonces, parte de este análisis es que nosotros nos vayamos a profundidad en los procesos, conozcamos a fondo los procesos para poder entender cuáles son los costos relacionados
que están impactando a la empresa y poder reducirlos para tener empresas rentables. Bien, lo hice muy general, a lo mejor me estoy yendo muy rápido, porque más que esto, lo que yo quería dar era un contexto y esperar que ustedes pudieran participar y comentarme cuál es su experiencia o expectativas y sobre eso poder profundizar un poco más. Así que adelante, los invito y pues díganme. Chicos, preguntas, chicos, comentarios. ¿Qué les pareció? A ver, chicos, los escuchamos. Quedó claro todo. A ver, comenten. No, pues la verdad fue muy clara la explicación y me gustó mucho eso que decía el ponente, ingeniero, sobre que no tenemos que como tener ese orgullo, ¿no? Al momento de hacer las preguntas y todo eso. Sí, algo que yo en general les recomiendo, porque ahora la industria está cambiando. Antes podíamos tener una industria conservadora en la que podíamos manejar todos estos niveles organizacionales y que inclusive a mí me tocó muchas al principio, ¿no? Donde inclusive para ver al gerente de planta tenías que hacer una cita porque el señor estaba ocupado en su oficina. La industria cambia y esto implica que todos nosotros tenemos que dedicarle mucho tiempo al soporte de la transformación. De hecho, ese es nuestro propósito y objetivo en las empresas, ser soporte de la transformación. Y algo que a veces es lo que más acarrea problemas es que tenemos ingenieros que quieren estar en su escritorio. A veces inclusive yo veo el Face y la verdad sí me da como que penita, ¿no? Que de pronto veo y es el concurso de godines, del café, del pan, de esto. Digo, no es un problema, pero yo sí recomendaría que en la industria dediquen un 80% o 90% en la transformación, o sea, en estar en el proceso y ver qué se necesita en el proceso. Un indicador bien sencillo para no ir tan lejos. Si ustedes van a una línea de producción y ven una parte o una canasta o algo pegada con tape, tenemos dos formas de reaccionar. Tenemos la forma tradicional de decir por qué ponen este cochinero de tape y quiero que suspendan al fulano que le puso tape al proceso. O la segunda, entender por qué está el tape ahí. Las personas tienen una necesidad y por eso ponen ese tape. Oye, las piezas se caen y con este tape evito que se caigan. O oye, pegué esta caja para que las piezas caigan ahí porque no tienen dónde caer. O a veces no tengo dónde poner mi herramienta y para eso la pongo aquí. Entonces, si entendemos esa necesidad, en vez de regañarlos por poner un tape, los apoyamos y lo ponemos algo ya más profesional, bonito, funcional, que no nada más le soporte a la persona de ese momento, sino a cualquier persona dentro de la operación. Porque inclusive antes, por ejemplo, si alguna vez les toca traer procesos no sé, de otro país, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es muy tradicionalista y, por ejemplo, llegan al proceso y no hay instrucciones, no hay procedimientos, no hay absolutamente nada. Y le dices, oye, ¿y cómo controlas tu proceso? Ah, es que John tiene en esa operación 25 años y la domina de todo a todo, por eso ni instrucciones le ponemos. Hasta él arregla la máquina. Ok, pero esto quiere decir que si John se les muere o se accidenta, se para el proceso, porque es el único que lo sabe hacer. Entonces, ahora en la industria, cuando la queremos hacer una industria más lean, ¿y por qué la queremos hacer lean? Porque cuando le metemos manufactura esbelta reducimos muchos costos por hacer una empresa más flexible. Tenemos un métrico que es el métrico de habilidades, ¿no? Que básicamente lo que hacemos es buscar gente multihábil. O sea, ponemos como meta que el 100% de la gente de la línea domine cuando menos el 80% de las operaciones.
Entonces, si yo planteo esto en la empresa en Estados Unidos, a la que fuimos a traer procesos, se van a dar cuenta que ese métrico sería un imposible a corto plazo, porque John es el único que le sabe el proceso y no tienen documentado absolutamente nada. Ahora, transportándolo a México, tenemos que hacer toda esa infraestructura, porque nuestros sistemas no tenemos gente fija de 25 años, sino gente que se está moviendo. Y y al mismo tiempo tenemos que establecer un proceso que sea robusto, que no sea dependiente, porque ser dependiente de las personas nos genera vicios. Entonces, pues, tenemos que trabajar en esos métricos de flexibilidad y esto implica que tenemos que hacer procesos robustos. Hay un sistema que en alguna ocasión busque el tema. Ok. Se llama el sistema Chaku Chaku, que es un sistema de carga-descarga. ¿Cómo funciona un sistema Chaku Chaku? Bueno, tienen una celda de manufactura o célula o línea esbelta, y la persona solo carga y descarga piezas. Ya no tiene que inspeccionar, ya no tiene que tener algún criterio específico, porque el equipo toma esa decisión. Pero esto quiere decir que tenemos que hacer trabajos más robustos para poder facilitar eso para las personas. Si hacemos procesos chacu chacu, el nivel de entrenamiento, porque eso va a ser una de las muchas cuestionantes o interrogantes que van a tener en el proceso, curvas de aprendizaje, la curva de aprendizaje la podemos reducir a menos de un turno. Cuando a mí me tocaba ser gerente de producción, que yo decía, oye, ¿cuánto es la curva de aprendizaje de nuestros procesos? Y me decían 3 meses, pues me quería dar un balazo. Oye, ¿cómo 3 meses? Contratas a la persona y tienes que estar 3 meses con ella para que se desarrolle. Sí, ¿no? Pues quiere decir que a los procesos les hace falta ingeniería, porque yo lo que necesito son curvas de menos de una semana. Porque las demandas de los clientes no te las dicen, ay, mira, tómate tu tiempo y cuando puedas, mándamelo. Te dicen, ¿sabes qué? Para el siguiente mes te voy a duplicar tu demanda y pues adelante, o te quito el contrato como tú consideres. Entonces eso implica que tenemos que ser más versátiles, más rápidos, más efectivos y tener procesos más robustos que nos permitan hacer todo esto. Excelente. Adelante, ¿quién más? Okay. ¿Quién más, chicos? A ver, comentarios, preguntas. Con confianza, muchachos, no muerdo, estoy hasta acá y aparte soy virtual. A ver, chicos, ¿quién más? ¿Dudas? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Juan Ramón Espinosa, soy de Vizcaíno, estoy en Ingeniería Industrial, cuarto semestre. Yo le tengo una pregunta al ingeniero. Adelante. En el caso muy específico, cuando dice que hay que buscar soluciones y no el culpable. Ajá. Eso estoy totalmente de acuerdo, nada más que en lo que quisiera yo saber qué hace, o sea, va a salir el culpable porque así somos, ¿no? Por general vamos a sacar a la persona a la luz, aunque uno no lo pregunte, siempre va a llegar el que va a decir, ah, mire jefe, que fue este. ¿Qué se puede hacer en ese caso para no ser ni enérgico, pero tampoco dejarla pasar? Ok, mira, lo que yo te recomiendo es esto. Lo que nosotros debemos de juzgar en una organización son actitudes, no aptitudes. ¿A qué me refiero con esto? Una persona debe de ser amonestada o debe de ser afectada cuando su actitud no es adecuada. Por ejemplo, vas y le preguntas, oye, ¿me puedes ayudar? ¿Y tú por qué me preguntas? Es más, sácate, no te quiero ver aquí, ¿no? Y se pone con una actitud no adecuada. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar porque lo que buscamos es gente que tenga la actitud adecuada para poder hacer un buen trabajo en equipo. Ahora, entonces, partiendo de esto, es de la forma como debemos actuar. Si tú estás penalizándolos por errores, llega el punto en que los errores los van a esconder bajo el tapete, porque lo que no quiero es que me vayan a suspender porque puede salir un error y si me lo echan a mí, me voy a ir tantos días suspendidos. Les voy a explicar una anécdota que me pasó a mí, a ver si más o menos queda entendido esto. Yo entré a trabajar en una empresa automotriz donde hacíamos sensores automotrices, obviamente, y esos sensores se mandaban a Europa.
Teníamos una junta que yo le decía la junta del tormento, donde calidad empezaba con el siguiente eslogan, y otra vez producción la volvió a regar. Entonces, yo era nuevo ahí como gerente de producción y pregunto, oye, pues bueno, ¿qué hacemos? Y obviamente el gerente de calidad pues no era una persona muy afable, ¿no? Me decía, pues nada, porque yo no veo suspensiones en mi escritorio. Y ya tenían la costumbre de que cada vez que había un rechazo de cliente, se iba suspendida la línea completa donde se había generado el rechazo. Entonces es suspensión de 3 días, o sea, 3 semanas, les quitas un día y los afectas esas 3 semanas en salario, porque les quitas bonos, les quitas muchas cosas y pues la verdad casi vienen ganando la mitad, ¿no? Entonces le digo, mira, pues yo voy entrando y no sé, a mí me gusta investigar, digo, porque no me gusta solo sacar el machete, sino quiero entender por qué. Y fui al proceso. El proceso era de una sola persona. Y le pregunté, a ver, pues mira, surgió este rechazo de clientes. Sí, me dice el cuate, sí, jefe, ya sé, pues lo más seguro es que me vayan a suspender 5 días. Nomás le pido que, no la siguiente semana, porque pues tengo que hacer unos pagos y pues sí, me va a desgraciar todo. Pero pues igual, como usted me diga, le digo, espérame, o sea, todavía no estamos ahorcando a nadie y quiero entender el por qué. Y ya me explicó que él recibía 3 tipos de sensores, hacíamos sensores diafragmáticos, o sea, un diafragma cerámico que se inflaba y se desinflaba para dar cierto voltaje, sensores de presión. Entonces me decía, yo recibo 5 tipos de sensores y dependiendo del tipo de sensor, pues yo les debo de colocar un tipo de arnés. Debería tener 5 tipos de arneses u 8, que es lo que debería tener, pero la realidad es que solo tengo 2, entonces lo que hago es que tengo que desarmarlo y armarlo dependiendo del sensor. Ya que hice eso, le hago una prueba le hacemos una prueba de capacitancia. Si la prueba de capacitancia está entre este rango y este rango, tengo que hacer esta compensación, entre este otro y este otro, esta compensación, y eran como 3 compensaciones por sensor en 5 tipos de sensores. Entonces, aquí ya llevamos 15 posibilidades diferentes, ¿no? Eso era nada más para la capacitancia. Entonces, de ahí ya pasaba a iniciar su ensamble y esos 5 tipos de sensores podían ensamblarse en más de 20 diferentes tipos de sensor al final. Entonces decía, bueno, si me piden un sensor NPN o PNP o RPA, y ya me empezaba a decir las diferentes clases, era un tipo de armado diferente. Entonces lo que pasó es que la persona, dentro de todos esos pasos que les estoy comentando y que eran demasiado complicados y complejos, se equivocó en uno y fue el sensor mal calibrado. Entonces, ahí me surgen las primeras preguntas. O sea, ya me explicaste tu proceso y eso es una recomendación que les hago. Primero pregunten cómo hacen su proceso y posteriormente vean cómo está documentado. Entonces le dije, ok, esto que me acabas de explicar, enséñame en tu instrucción dónde dice, ¿no? Y me baja un fajo así de hojas, ¿no? Como una sección amarilla y empezaba la Biblia del Génesis y terminaba hasta el Apocalipsis, pero estaba dividido en 2. La parte de seguridad, todo lo que tenía que hacer para hacer un trabajo seguro, y la parte de calidad en donde venía todo lo que le iba a pasar si la pieza salía mal. Pero lo que yo buscaba eran instrucciones para transformación. Yo recibo, verifico, transformo y entrego. ¿Esta parte dónde está? No, pues no está. ¿Cómo que no está? No, pues no está. Y le hablé al ingeniero industrial y al ingeniero de calidad. A ver, muchachos, explíquenme, porque él ya me explicó el proceso, pero esta parte que estoy buscando de la transformación no la encuentro. Ah, no, es que no la hemos hecho. Ah, órale. ¿Y por qué no la han hecho? No, pues es que el proceso es muy complejo y él es el único que lo entiende. Ok, pero si él el proceso muy complejo y él es el único que lo entiende, ¿qué pasa si lo suspendo? Porque me van a pedir que lo suspenda 5 días. Ah, pues nada más póngase de acuerdo con planeación para no afectar al cliente. Entonces díganme, ahora se los planteo a ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Lo suspendo por ser culpable? Pues no. Yo creo que no, ¿verdad? Pues no. Entonces, después de haber hecho esa investigación, regresé a la Junta del Tormento y lo que me comenta el gerente de calidad es que no se habían tomado acciones porque él no veía suspensiones en su escritorio y yo me tomé la libertad de darle 2 suspensiones. Mira, aquí está la suspensión del ingeniero de manufactura y ahí está la suspensión del ingeniero de calidad. Y ya hicimos una inspección en todos los procesos y casi el 70% no tienen instrucciones. Entonces, como somos automotrices, voy a parar todo hasta que tengamos las instrucciones. Y ya cambiamos el tono de la conversación, ya no era el único culpable.
Entonces, la recomendación es investigar. Investiguen qué fue lo que pasó. No quién lo hizo o quién no lo hizo. Primeramente, qué fue lo que pasó. Entiendan el problema, empaticen con la gente. Yo en estos 25 años que tengo de estar bailando el corrido, no me ha tocado ver una persona que vaya en el transporte de la empresa o en cómo pueda llegar al trabajo, mentalizado de que, hoy tengo que construir una bomba molotov y aventársela a la oficina. No me ha tocado. Regularmente la gente va preocupada de que, híjole, no pagué la luz, a ver si no llego y está todo echado a perder en el refri. No tuve con quién dejar a los niños, bla, 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 bla. Un montón de problemas personales. Entonces, si de por sí nosotros entendemos que la gente tiene muchos problemas personales, pues lo que tendríamos que buscar en trabajar es que la gente vaya con gusto y por gusto a la empresa para que cuando menos en esas 10 horas que los vamos a someter a esfuerzos físicos, lo hagan bien y terminen a gusto después de haber contribuido, ¿no? Que sepan cuál es la importancia de lo que están haciendo, porque muchas veces están haciendo el producto y ni siquiera saben para qué sirve, cómo se va a usar o cuál es la importancia de lo que están haciendo. Imagínense una industria médica en donde están ensamblando, no sé, marcapasos y que no saben ni para qué sirven. Dicen, no, pues más o menos me quedó, creo que lleva un sellado, pero aún no se me pasó. ¿Por qué? Porque si no sabe dónde va y no sabe que lo que tiene en sus manos es el corazón de una persona, pues no le va a poner el mismo dedicación ni esmero que si estás ensamblando, por ejemplo, juguetes. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta, enfócate en la actitud. Si no es la actitud adecuada, es sobre lo que se debe trabajar. Pero la aptitud es algo de que pues aquel que esté libre de errores, que lance la primera piedra, ¿no? Pero todos acabaríamos descalabrados si es que fuéramos al contrario. Entonces, es enfocarse en el problema. Por eso siempre nos enfocamos en el problema. No sé si contesté la pregunta. Sí, claro que sí, muy, muy claro. Empatía y de actitud, sobre todo. Sí, regularmente el menos culpable es al que culpamos, pero ya están acostumbrados porque como regularmente es lo que hacemos, hay un error, híjole, pues agáchate, ahora te toca a ti, no, pues va. Entonces, lo que buscamos son soluciones. Créanme, de nada nos sirve suspender gente si seguimos teniendo el problema. Lo que nos sirve es eliminar el problema porque eso entonces nos genera un ahorro de costo. Perfecto, ¿qué otro punto quisieran tratar? Aprovechenme. ¿Alguien más, chicos? Aprovechen. Pues Preguntas. yo tengo pues es una duda porque hablaba sobre cambiar la mentalidad de nuestra, ¿cómo se puede decir? De los latinos o los americanos o los europeos o asiáticos, ¿no? Es como de nuestra forma de ser, ¿no? Algo así. Sí. Entonces, tiene mucha razón. Realmente nosotros trabajamos muy diferente a como trabajan los americanos. Yo tuve la oportunidad de ir a empresas americanas que trabajan en Estados Unidos y capacitarme allá, y sí son muy celosos de su trabajo. Ellos sí realmente, como dice él, John se encarga de esmerilado y es el único que lo hace y es celoso, y si tú vas para que te enseñe, no te enseña completamente por miedo a perder su trabajo, ¿no? Y ¿cómo cambiar eso si realmente a veces las empresas americanas llegan aquí a México a hacer su producción y nosotros queremos meter pues un proceso o hacer el Six Sigma o algo así que tiene otra mentalidad, y ellos traen otra mentalidad, o sea, chocan y no te dejan pues progresar o cambiar ese proceso de esa mentalidad, ¿no? Sí, eso es muy frecuente, pero hay un lenguaje que todos los extranjeros manejan a la perfección, y ese es el lenguaje del dinero. Si tú les demuestras que con lo que vas a hacer va a haber ahorros, ellos te dicen adelante, hazlo. Si tú demuestras que con la flexibilización pueden mantener problemas corriendo sin ser dependientes de la persona y eso genera tener mejor output, no obstante que tengas gente nueva, te van a decir adelante, hazlo. Porque regularmente en todas las empresas y por ejemplo en las empresas americanas siempre tienen dolores de cabeza muy fuertes. Por ejemplo, si vemos el caso de Los Ángeles, el puerto de Los Ángeles, toda la industria maquiladora de la baja
recibe todo, es más, toda la industria maquiladora o industrial, por llamarlo de alguna forma, de toda la parte norte de la República Mexicana, norte, noreste, recibe los envíos de Asia en Los Ángeles. Todo lo que viene de Asia viene a Los Ángeles. ¿Qué es lo que pasa con Los Ángeles? Cada julio hacen un plan eh, emergente porque en septiembre empiezan las negociaciones sindicales en Los Ángeles y a veces pueden pararte el puerto hasta un mes. Entonces, esto quiere decir que ya que te pararon el puerto un mes, todos los barcos que se quedaron anclados en espera de descargar, los tienen que empezar a administrar para empezar a que descarguen su producto y empezar a enviarlos a donde tienen que llegar. O sea que un mes de paro en Los Ángeles pueden ser hasta 3, 4 meses de corto de material en la empresa. ¿Por qué? Porque su cultura es de dependencia. Pero te puedo apostar que si alguien llega y les da un plan alternativo para que no les genere ese costo, te lo compran así. Entonces, en México, que ahorita en muchos lados no tenemos esos problemas sindicales tan fuertes, el hecho de decirles, yo te lo puedo arreglar así, es algo que ellos te van a decir adelante. ¿Por qué? Porque saben que representa un ahorro, saben que representa un dolor de cabeza menos. Todo aquello que les quite preocupaciones te van a apoyar, aunque vaya en contra de su cultura. No sé si sirvió de algo la respuesta. Sí, sí, muchas gracias. Sí sirvió de mucho realmente. Ah, qué bueno, perfecto. Adelante, ¿qué más? Nomás los chicos están preguntando, muchachas, ¿eh? Qué pena. A ver, chicas, también pregunten. ¿Todo bien? Buenos días, mi Buenos nombre es días. Liliana, soy también de Vizcaíno y pues curso el 4º semestre de Ingeniería Industrial. Me llamó muchísimo la atención pues su plática, la verdad desconocía todavía muchas cosas que usted explicó. La verdad, ahorita que estaba respondiendo preguntas, me di cuenta cómo lo que usted nos acaba de enseñar se puede adaptar en el caso práctico que usted, o sea, en la problemática que usted explicó, porque realmente fue tal cual, usted nos explicó la teoría, tal cual lo aplicó en el problema que usted tenía. Entonces, es más bien identificar cuáles son los pasos a seguir. Realmente, tener un instructivo es de suma importancia dentro de cualquier proceso, pienso yo, para poder ejecutarlo de la mejor manera, ¿no? Sí. Algo Entonces, que... perdón, adelante. entonces, ahí, bueno, ahí yo me di cuenta que realmente es muy efectivo y pues encontraron, sin necesidad de juzgar a nadie, cuál era en sí el problema y se dio solución a él. Sí. Algo que yo les recomiendo, y más a ustedes que ahorita van a salir de la carrera o cuando salgan de la carrera, convivan con la gente. Uno de nuestros problemas culturales, porque es un problema cultural, eh, y que siempre nos lo han metido mucho o nos lo han inculcado mucho en nuestra forma de cómo conducirnos, son esos niveles de pintar la raya, ¿no? Yo lo que les recomiendo es, vayan a los procesos, entiendan los procesos, si pueden, métanse al proceso y trabajen junto con ellos. Créanme, uno de las mejoras que hacemos así es que a veces, y es una perspectiva que está pasando en el mercado, a veces cuando hacemos eso, el ingeniero piensa que se le cae el oropel que fue forjado en él durante la escuela, pero la realidad es que ese simple cambio, y es de las preguntas que veo, puede generar inclusive un cambio en la cultura. A lo mejor la cultura dentro de toda la empresa no cambia, y pues eso va a seguir, pero el trato que la gente tiene con ustedes sí va a cambiar,
Y eso es algo que es donde marcan la diferencia, porque cuando ustedes quieren hacer algo, los que más conocen el proceso son los que están 10 o 12 horas ahí haciéndolo. Entonces tendrían de primera mano todo lo que sucede en el proceso. Pero esa es la parte que a veces nos cuesta mucho. Digo, no es el caso de ustedes, ¿no? O no espero que sea el caso de ustedes. Yo, por ejemplo, me tocó hacer originalmente mi ingeniería en el TEC de Veracruz y luego me cambié al TEC de Torreón, al TEC Laguna. Y en el TEC de Veracruz la cultura es totalmente diferente hacia el sur. Allá le tenías que decir a los maestros, señor catedrático ingeniero, y aún así no te pelaban, pero esa era la forma de conducirse a los profesores. Imagínense cómo es en la industria. Ahora, precisamente a lo mejor por ese trauma, nunca he sido de que, muchachos, si no me dicen a mí, su santidad, señor ingeniero, así van a sufrir, ¿no? No, al contrario, yo voy a la industria y si ustedes van conmigo, todo el mundo me llama por mi nombre y no hay ningún problema, porque pues es lo que todos somos, ¿no? Al final, lo que cuenta no es el título, sino el resultado. Y lo que sí les recomiendo es que se sigan preparando, porque la carrera es un buen inicio. Les va a abrir las puertas, porque lo que buscamos en la industria son muchachos, cuando todos salgan se van a hacer la pregunta, híjole, ¿cómo le voy a hacer para encontrar empleo? Porque pues soy recién egresado y piden con experiencia. Muchachos, lo que piden es gente dinámica que aprenda rápido. Entonces, enfóquense en eso. Ahora, sigan desarrollándose. Yo les recomiendo que se sigan desarrollando. Váyanse en las dos vertientes principales, dependiendo hacia el campo que se quieran desarrollar. Ya sea la manufactura esbelta y o a Six Sigma. Ambas se complementan. Todos los procesos, para poderlos resolver, primero tenemos que quitar el desorden alrededor y para eso nos sirve la manufactura esbelta. Y ya que quitamos el desorden de alrededor, ahora le metemos el análisis estadístico que para eso nos sirve Six Sigma. Si ustedes meten un proyecto Six Sigma en una línea desordenada, no encuentran el resultado porque todo lo que nos está generando ruido alrededor se mantiene en los procesos. Por eso la mejora continua se encarga en esos refuerzos de cultura para que los procesos se estabilicen. Entonces, primero estabilizamos y luego mejoramos y controlamos. Si no, no funciona. Entonces, yo lo que les recomiendo es, dentro de su plan de desarrollo, terminen su carrera, métanse a la industria a trabajar, o sea, desarrollenla, pero busquen prepararse en el campo de la manufactura esbelta para que les cambie la perspectiva y posteriormente en el campo de Six Sigma para que puedan ser ingenieros más complementados, más robustos y que puedan resolver cualquier tipo de problema en la industria, porque realmente ese es nuestro enfoque, resolver problemas. Y ya más adelante saquen su maestría porque también lo que nos adolece a los ingenieros es la parte administrativa, porque nos enfocamos mucho en las cuestiones técnicas. Entonces, lo que nos hace la maestría es entender la parte de la administración, que es un enfoque diferente al mundo de la ingeniería. Entonces, esas son las recomendaciones que les puedo dar, ¿no? Pero enfóquense en ser gente con la gente, nada más, eso es. Esa es la cultura que les dieron sus papás del buenos días, buenas tardes, con permiso y hasta luego, es lo mismo que tenemos que aplicar en las líneas. Y créanme que eso les abre muchísimas puertas. No sé si... Sí, de hecho, perdón. No, adelante. Realmente ahorita bueno, yo hace tiempo llevé 2 años de administración y realmente sí tienen, o sea, es como quien dice aplicar la administración en problemas técnicos, porque varios puntos que usted abordó, pues se relacionan, por ejemplo, lo de los niveles jerárquicos, a veces sí en la administración te dicen que estén muy marcados los niveles, sin embargo, no hay que actuar como un jefe, sino como un líder para poder, pues, adentrarte más a lo que se está realizando dentro de, pues, del proceso. Sí, totalmente. Y ahora en este tiempo te piden, aparte de que seas un líder y que seas un coach. Que el coach es el que desarrolla. Entonces, aprender a aprender, esa es la parte que nos ayuda a poder desarrollar a los demás.
Y esa parte, si queremos tener procesos robustos, pues tenemos que aprender a cómo desarrollar a la gente que transforma para que sea gente más efectiva. Si me voy a la perspectiva de la mejora continua, buscamos, la mejora continua te dice que busca gente autodirigida y multihábil, o sea, que conozca todas las operaciones y que solo se pueda él manejar con mínimo de supervisión. Entonces, para llegar a ese punto necesitan tener gente con un alto nivel, que hayan tenido coach, para que ellos puedan tomar decisiones sin miedo. Porque al final ustedes, el trabajo de un profesionista es la toma de decisiones. Y algo que tienen que ver en la toma de decisiones es lo mismo en la transformación. Si van a ser penalizados cada vez que tomen una decisión, pues lo que van a hacer es mejor buscar no tomar decisiones para no ser penalizados. Entonces, la toma de decisiones tienen que buscar ustedes tomarla, o sea, aunque pues no sea a favor, ¿no? Pero siempre tener esa toma de decisiones y fomentar en los demás la toma de decisiones dentro de su entorno, dentro de lo que tienen en control. Perfecto. Adelante, muchachos. ¿Quién más? ¿Quién más? Parece que se acabaron las preguntas. A ver. Parece que sí. Bueno. Maestro, pues quisiera compartirle pues esa es la imagen de la constancia, la cual la vamos a hacer llegar por correo electrónico. Muchas gracias. Se la voy a dar lectura, ¿no? El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico Superior de Mulegé, otorga la presente constancia a Ramón Riesco por haber impartido la conferencia virtual Solución de Problemas Industriales dentro de la Semana de Ingenierías 2021, organizada por la Academia de Ingeniería Industrial del TEC-NM Campus Mulegé, Santa Rosalía, Baja California Sur, junio del 2021, y es firmada por nuestro director general, maestro en educación, Juan Antonio Villavicencio Villalejos. Pues, maestro, agradecerle el tiempo y pues la disposición que tuvo para poder compartir sus conocimientos y experiencias, ¿no? Pues a nombre del TEC-NM, a nombre de nuestro director, pues agradecerle su tiempo y pues siempre la disposición. Muchísimas gracias. Para mí es un placer y qué gusto, la verdad, que ustedes se den el tiempo de generar este tipo de espacios para que los muchachos puedan, pues, tener una probadita de lo que les toca, ¿no? Porque sí, es un camino de mucho, que nos pide mucho, pero al final es algo que también nos da muchas recompensas, o sea, nos da, es una pasión. La ingeniería industrial debe de ser una pasión. Si no te apasiona, pues estás en el mundo equivocado. Así que muchas gracias. Sí, no, gracias a usted, maestro, y pues siempre en la academia buscamos propiciar esos espacios, porque al final de cuentas nuestros estudiantes mañana o pasado van a estar acá del otro lado y pues tienen que ir visualizándose y ver qué es lo que hay después de las aulas, después de los libros. Y pues Sí, muchas claro que sí. maestro. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues ya sabes, estamos a la orden. Ok, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Igualmente, muchachos, buen día, muchas gracias y mucha suerte. Ok. Chicos, los que faltan inscribirse, ahí está el enlace, por favor, para generar su asistencia. ¿Sale? Buen día. Buenos días a todos. Buenos días, gracias. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día, gracias.